el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. La palabra del Señor nos habla de salir de Ramasés. Y esta vez los israelitas salieron de Ramasés a través de la Pascua. Después comienzan otras etapas, varias etapas. Primero había, antes de que salir, ponerse bajo la sangre. Segundo, tenían que comer ¿qué? El cordero. Tenían que comer el cordero junto con hierbas amargas y tenían que comerlo deprisa, no dejar nada para la mañana siguiente. Y luego había que salir y había que despojarse de Egipto. Y había que hacer ciertas vueltas que vamos a ver después y cruzar el Mar Rojo. Las cosas que hicieron, la primera fue, les hablé de los dinteles, untar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Esa es la primera parte, tratar con los pecados, donde encontramos ese aspecto, que son las transgresiones que hemos cometido. Esas transgresiones, esos pecados, tienen que ser limpiados con la sangre, tienen que ser perdonados. Tiene que ser perdonado también el pecado y también esos aspectos de la ley en nuestra carne. En los primeros 12 capítulos del libro de Éxodo vemos la esclavitud del pueblo de Israel, porque hasta los niños varones por decreto debían de morir. Debían ser arrojados a los cocodrilos los niños. Y ellos adoraban a los cocodrilos porque Egipto adoraba el río Nilo y adoraba también a sus cocodrilos. Así que los niños de los hebreos tenían que ir para comida de los cocodrilos. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés y Dios lo guardó a través de su madre porque Dios tenía un propósito con él. Diga, mi vida tiene propósito. Otra vez, el problema es que no sabes cuál es el propósito de tu vida. La madre de Moisés estaba en esclavitud. Su padre estaba en esclavitud. Toda su parentela estaba en esclavitud. Su pueblo estaba en esclavitud. La ley era, boten a los niños varones al Nilo. Pero esta mujer no quiso hacer eso y lo guardó a través de ese amor de madre. ¿Cómo serían las noches que pasaba esta madre? Porque los niños lloran, ¿sí o no? Lloran. Todos los niños lloran. Así que imagínense el llanto de este niño si vinieran a ver por qué lloraba el niño y descubrían que era varón. Sin embargo, la madre lo cuidó, lo guardó y después Dios mismo guardó al bebé a través de la hija del faraón. Así Dios comenzó a preparar a Moisés en la misma corte. Un día dice que la princesa fue al Nilo y escuchó un llanto de un bebé y les dijo a sus criadas, vean qué es, debe ser un niño hebreo. Y cuando lo sacaron, era un niño hebreo, era un varoncito. Y por eso le pusieron Moisés, porque su nombre significa salvado de las aguas. Así Dios comenzó a preparar a Moisés en la corte. En ese momento salió la hermana de Moisés, María, que ya era grandecita, y le dice a la princesa, quiere que le busque una nodriza para el bebé, para que lo amamante.
Le dijo sí y fueron y trajeron a la madre de Moisés para que amamante a su hijo. Le dijo, críamelo y yo te voy a pagar. O sea que cuando pase el tiempo de la destetada y el niño no sea un llorón, entonces lo vas a traer para que yo siga con la crianza. Este niño se crió ahí, en medio de la casa o de la corte del faraón, con las estrategias militares que ellos entrenaban en el Sinaí. Los grandes herederos y los grandes príncipes egipcios eran los militares. Y ellos se tenían que entrenar en esa parte del desierto. Ese era el terreno de entrenamiento de los madianitas al otro lado del Sinaí. En esta parte estaban los egipcios y al otro lado estaban los madianitas. Y justamente ahí estuvo Moisés 40 años primero a este lado con los egipcios y 40 años al otro lado con los madianitas, entrenándose en los dos lados para poder conducir al pueblo, porque él los iba a meter en algo que no conocían. Durante su entrenamiento en Egipto creció con toda su sabiduría. Era un muchacho sabio. Y entonces fue entrenado en el conocimiento y la sabiduría de los egipcios. Conocía la manera del gobierno del faraón. Conocía el estilo militar, porque los príncipes tenían que entrenarse. Y el entrenamiento era precisamente allá. ¿Dónde? Ya les dije. ¿Dónde? No, en el Sinaí. Un lado acá y el otro lado allá. Un lado en este lado del Sinaí y otro lado y otro entrenamiento al otro lado donde estaban los madianitas. Aquella vez que salió Moisés a ver a su gente, a ver a su pueblo, porque ya él sabía cuál era su pueblo, fue cuando se enojó porque vio que estaban peleando entre los hebreos y había también un egipcio que estaba peleando con un hebreo, y se enojó Moisés y seguramente un mal golpe lo mató al egipcio. Y huyó de Egipto precisamente y se fue a su nuevo destino. ¿Cuál era su nuevo destino? Madián. Se fue a Madián, a su nuevo destino, al otro lado de la península del Sinaí. Allí estaba Edom, ahí estaba Madián, y allí también estaba el que iba a ser su suegro, Jetro, que era sacerdote de Madián, y los madianitas procedían de Abraham. O sea que había una parentela ahí. De esta manera, Moisés heredó la tradición de los madianitas y la tradición egipcia, y estuvo pastoreando 40 años el ganado, las ovejas de Jetro, su suegro. Y justamente en esta región, en esa región donde iba luego a pastorear las ovejas del Señor. Dios siempre hace las cosas bien. Hizo cosas tremendas con Moisés. Y eso es lo que aparece aquí en estos primeros capítulos del libro de Éxodo, desde el capítulo 1 al verso 12. Entonces después se le aparece Dios a Moisés y le dice: he visto la opresión de mi pueblo y he venido a librarlos. Y ahí es cuando Dios envía a Moisés y Moisés no quiere ir. Y dice: no, yo no puedo ir porque yo soy un tartamudo. Antes Moisés era muy voluntarioso, pero después de ese entrenamiento, ahora tenían que empujarlo. No es lo mismo vivir 40 años en la corte, bien vestido, bien comido, bien respetado, bien reconocido,
que vivir 40 años en medio de ovejas en el desierto, cuidando ovejas ajenas, llevándolos de un lado para otro, buscando pasto para que coman. Así que cuando ya se le apareció el Señor a través de la zarza ardiente, solamente eso, ver la zarza ardiente, un gajo seco ardiendo y que no se consumía, fue lo que llamó la atención de este hombre. Y Dios tuvo que empujarlo para que él tomara la decisión del llamamiento tan grande que Dios le estaba haciendo. Y como se estaba quejando de que era un tartamudo, le dijo: te voy a enviar a tu hermano Aarón para que te ayude. Y fue así. Aarón y Moisés se presentaron en la corte de Faraón y luego vinieron las plagas que están registradas en la Escritura. En Egipto habían ranas, habían piojos, las neblinas eran comunes, pero ellos las veían como favorecedoras, como protectoras. Por eso los egipcios tenían a estos anfibios e insectos como dioses. Entonces el Señor, al exagerarles la producción de piojo, de rana, ya les quiso decir: miren, estos son tus dioses, esos dioses que ustedes tanto aman, esos dioses que ustedes adoran, y les voy a mostrar el verdadero carácter de sus dioses. Voy a hacer juicio contra ellos y los voy a convertir en una plaga para ustedes. El mismo Faraón era considerado Dios, eso lo vimos en la segunda parte. Era considerado Dios por ellos, inclusive el heredero de Faraón era un Dios, porque casi llegaba a gobernar en vida mientras iba creciendo. Mientras el faraón padre se iba haciendo viejo, el faraón hijo iba creciendo, tomando el poder, y la gente comenzaba a doblar la rodilla delante del faraón. Por eso el faraón ponía delante del joven sus posesiones, porque poco a poco iba cediendo el gobierno. Y de esa manera quedaba gobernando el próximo faraón, y ese próximo faraón era adorado como un dios. Era tenido como el hijo del sol, y eso es precisamente lo que quiere decir Ramasés: nacido de Ra, hijo del sol. Ra se llamaba al sol, y el sol era considerado una divinidad. Entonces, ¿qué significa Egipto? Una condición de esclavitud terrible en nuestra vida personal y en nuestra vida social. En el sentido político, la redención es liberación. Y los que gobiernan no quieren ser siervos de nadie. Nosotros lo podemos ver ahora que somos grandes, porque cuando somos jóvenes no entendemos la política, no entendemos nada. Pero cuando ya somos grandes y sabemos leer, podemos ver la prensa, podemos ver el periódico y nos damos cuenta cómo gobierna el hombre. Por eso el Señor Jesús dijo: entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser grande, que sirva a los otros. El verdadero problema no es solamente el sistema. El verdadero problema es la naturaleza humana. El humano es egoísta. Y el pecado no solamente es individual, sino que también es organizado. Por eso, para partir, para salir, debemos entender por qué salieron los hebreos de Ramasés y lo que significa. Ramasés, el lugar donde estaban los hebreos, y Pitón, la serpiente, y el hijo del sol son las dos ciudades donde los israelitas fueron obligados a construir.
ahí eran espantosamente esclavizados, oprimidos, abusados. Eso representa no solo la opresión de Satanás, sino también la opresión de nuestros propios pecados, de nuestros pecados, que es la naturaleza pecaminosa. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que vos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque todos estábamos vendidos al pecado, al poder del pecado. Y cuando uno está vendido al poder del pecado, no solamente hace cosas malas, sino que la persona es mala. Así que no solamente debemos ser librados de la consecuencia de lo que hicimos, también necesitamos ser librados de lo que somos. Romanos capítulo 4, verso 7. Mire esa bendición tan grande que le habla Pablo a los romanos. Pablo escribió una carta a los romanos y les dijo, bienaventurados, Romanos 4, 7. Bienaventurados, dichosos aquellos cuyas iniquidades, perversidades, maldades son perdonados, absueltas y cuyo pecado son cubiertos. Ahí tómelo otra vez, ahí mismo en su Biblia para que lo raye. Bienaventurados quiere decir dichosos, quiere decir felices aquellas personas cuyas iniquidades, ¿cuáles son las iniquidades? Son sus perversidades, son sus maldades. Aquellas personas que sus perversidades y sus maldades son perdonadas, son absueltas y cuyos pecados, plural, son cubiertos. Y en Romanos 6 dice otra cosa, ya no habla solo de los pecados, sino habla del viejo hombre. El viejo hombre dice, para que no sirvas más al pecado, pero no se habla en plural, sino en personal, en singular, porque el pecado, aquí se habla de ser librado del pecado y de ser siervos de justicia. Ahora, ahí en Romanos 7 descubrimos otro problema. No es solo el pecado, no son solo los pecados, no son solamente esas cosas malas que hemos hecho, sino es la naturaleza pecaminosa que hace que cometamos pecados. Y ahí se habla de la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne. Cuando la carne va muriendo al pecado, ya no tiene poder sobre la carne. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no es mi carne la que me manda, sino es Cristo que vive en mí, el que me manda, el que me gobierna. Esto es muy importante principalmente para los creyentes nuevos, pero también es importante para los creyentes viejos, porque los creyentes viejos se van acomodando a la vida cristiana y se hacen perezosos, no tienen deseos de crecer, no tienen deseos de ir más adelante. Algunos se convierten en tibios y dice el Señor que a los tibios los va a vomitar de su boca. Por eso es tan importante para creyentes nuevos y para creyentes viejos. Nosotros tenemos que entender lo que significa Ramasés.
Tenemos que entender lo que significa Egipto, la carne, el mundo, la opresión, la esclavitud. Porque si no, cualquiera puede pensar, bueno, yo ahora estoy siguiendo a Cristo, y se atreve a decir, pero en realidad yo no era tan malo. Además, yo siempre creí en Dios. Además, yo iba a la iglesia. ¿Sabe por qué comienza a hablar así? Porque normalmente tenemos la tendencia de minimizar las cosas malas que hacemos. Y no entendemos que toda transgresión es pecado. Chismoso, pecado. Hablador, pecado. Ladrón, pecado. Mentiroso, pecado. Toda transgresión es pecado. Tampoco entienden por qué cuando todo va tan bien, de repente un reventón, un problema, un lío. No entendemos el problema y decimos, en el mundo yo estaba mejor. Allá yo era por lo menos buenito. No era tan malo como estos evangelistas. ¿Por qué dice así? Porque se siente condenado por su actitud. En realidad usted es el malo. Son los ojos de usted que están mirando mal al otro. Es su mente la que está condenando a otro para justificarse. ¿Quién? Usted. Entonces, ¿qué hace? Le pide perdón al Señor pensando que sus pecados no son tan graves. Y comienza a cuestionarse y decir, pero ¿por qué tengo que estar? Pide perdón. Porque usted es malo. Dios está trabajando en su vida y en su carne. Está haciendo un trabajo de restauración. Por eso es que cree que sus pecados no son tan graves. Porque no se da cuenta que cada vez que usted peca, crucifica con su propio clavo a Jesucristo. Usted le azota con su pecado a Jesucristo. Y si usted no lo entiende así, va a pecar y pecar y pecar todos los días de su vida. Porque va a tropezar con el mismo problema. ¿Hasta cuándo? Hasta que le llegue un verdadero arrepentimiento y usted mismo se pregunte, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Por qué sigo en las mismas? ¿Me convertí o no me convertí? ¿O estoy camino al infierno y yo no lo sé? Lo que pasa es que usted no sabía que el problema no es solo de pecados. Romanos 5 enseña que hemos heredado una condición pecaminosa. O sea que no somos buenitos, por eso dice el Señor Jesús, ninguno bueno. Bueno, ¿solo quién? Dios. Ninguno bueno. Pero yo soy bonita, ninguno bueno. Te estás mintiendo. No hay más que uno bueno, que se llama Dios. Somos malos de nacimiento. Romanos capítulo 5, verso 19, compruébelo. Dice, porque así como la desobediencia, la rebeldía de un hombre. ¿Cuántos? Un hombre, Adán, el primero. Por la rebeldía de él, nosotros somos pecadores. Pero los muchos, dice, los muchos hombres fueron constituidos pecadores por causa de Adán. Así también, dice, por la obediencia de uno. ¿Cuántos? Uno.
La sumisión de ¿cuántos? De uno. Los muchos serán constituidos justos. O el pecado de Adán que te constituyó pecador, no el tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la naturaleza humana en la persona del primer hombre y de la primera mujer cede en vida al poder del pecado, ese poder adquirió dominio sobre la naturaleza humana caída del hombre. Y cuando el hombre se multiplicó en ese estado caído, todos los descendientes heredamos la condición caída de la naturaleza humana, ahora esclavizada al poder del pecado. Y no es que vos cometiste el primer pecado. Antes de que cometieras el primer pecado, ya eras pecador. Porque dice la Escritura, en pecado me concibió mi madre. Cada ser humano que nace es un pecador que nace. Y tan bello el bebé, tan lindo, qué ojos más grandes. Basta una oportunidad, la primera, y ahí va a mostrar lo que es. Así que no es que cuando cometió el primer pecado usted se volvió pecador. No, usted cometió el primer pecado para demostrar que había nacido pecador. La Escritura dice, todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Una cosa adquirida por naturaleza es más grave que una cosa por casualidad. Alguien puede decir, bueno, yo soy bueno, pero claro, he cometido una falta. Y algunos adúlteros llegan así a la casa y a la mujer y viven de falta en falta. Vas a perdonarme, quiero confesarte algo, he cometido una falta. Viven de falta en falta, son unos faltones sin vergüenza. Pero eso no es una falta. Eso no tiene nada que ver con vos. Eso fue un acto. Eso fue lo que le tuvo que mostrar el Señor a Pedro. Señor, le dijo Pedro, mi vida pondré por ti. ¿Cuánta gente dice lo mismo? Yo de aquí, después de haber encontrado al Señor de mi vida, que me perdonó, no me voy a apartar nunca. Así estaba Pedro. Señor, mi vida pondré por ti, y aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Y aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero no sabía Pedro lo que era ser esclavo de la condición pecaminosa. El pecado es algo más grave y eso representa también lo que estamos estudiando, Raamsés. Eso representa Raamsés, esa esclavitud. Los capataces nos azotaban en Raamsés, hasta que por la gracia de Dios nos mandó un libertador que se llama Jesucristo, que vino a sacarnos de la esclavitud del pecado, a mostrarnos una nueva ley, a mostrarnos una nueva forma de vida, a revelarnos una nueva constitución. Y por eso es que se celebra la Pascua todos los años en la nación de Israel. A partir de esa salida de Éxodo, todos los años se celebra la Pascua en Israel. Y nosotros, dice la Escritura,
que para nosotros nuestra Pascua es Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.